noches nuevamente a todas y todos los participantes que nos están escuchando en Puno y en Junín. Bienvenidos a una nueva sección académica. El día de hoy vamos a abordar un tema también de suma importancia, no solamente para el ciudadano en sí, para informarse, sino también para que nuevamente pueda participar en la toma de decisiones, pero esta vez, digamos, considerando los mecanismos de participación ciudadana, y con eso puedes poder influir en el cierre de brechas socioeconómicas, de género, ambientales, en fin, entre otras, ¿ok? En ese sentido, a continuación vamos a proyectar el PPT de la clase del día de hoy. A ver si ya se puede compartir. ¿Me confirman, por favor? Sí se puede ver, profesor. Perfecto, genial. Entonces, el tema de hoy es mecanismos de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones para el cierre de brechas socioeconómicas. El objetivo de esta sesión es que por lo menos ustedes salgan de aquí comprendiendo que existe una gran cantidad de espacios a través del cual ustedes pueden participar, pueden influenciar en diferentes niveles ya en la toma de decisiones. Entonces, como tarea, de alguna forma, para todos nosotros es seguir fortaleciendo nuestras competencias, nuestros conocimientos, para participar de una manera eficaz, pero también tengamos la voluntad de tratar de incidir. En la actualidad, nuestro país vive, pues, de alguna manera, ciertos inconvenientes políticos probablemente, y esto a la ciudadanía a veces lo desincentivan, ¿no? De hecho, en la academia se suele hablar un poco sobre la desafección política, es el desapego que tiene el ciudadano frente a la política, frente a la cosa pública. Pero el día de hoy vamos a ver que existen muchos mecanismos, si nos organizamos, si lideramos procesos, para poder incidir en la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, iniciamos, en principio, hablando de la ciudadanía y su ejercicio. ¿Qué es la ciudadanía? Para empezar, la ciudadanía, entendida como tal, es ese vínculo, vamos a decirlo así, jurídico de una persona hacia un determinado estado que, en un determinado territorio. Y en ese marco de ese vínculo puede ejercer sus derechos y sus deberes. Estos deberes y derechos pues pueden darse en distintas formas. Pueden darse a través de una ciudadanía civil, social, política. Entonces, este ejercicio de deberes y derechos, por ejemplo, en una ciudadanía civil, implica pues que tengan la libertad de expresarse, de pensar, de elegir su propia religión. O un ejercicio ciudadano, social, significa que se puede hacer parte de los beneficios económicos, del desarrollo y bienestar que le otorga el Estado con el cual tiene un vínculo, ¿no? Esto encarna que al final haya un reconocimiento de sus derechos y que se provean bienes y servicios públicos para satisfacer sus necesidades. Y la ciudadanía política, pues, implica que el ciudadano también tenga el derecho de elegir y, por supuesto, ser elegido para comandar los destinos del Estado en sus tres niveles de gobierno, en el caso peruano, ¿no? Entonces, a través de ese vínculo que tenemos, podemos ejercer muchas actividades, pero por supuesto, estas están centradas en los deberes y derechos que tenemos nosotros. Miren, uno de los importantes en este marco, servicios que nos brinda el Estado peruano para poder desarrollarnos, ejercer nuestros deberes y derechos, es la identificación. Porque si no estuviéramos identificados, es decir, si no tuviéramos el DNI, prácticamente es como no existir para el Estado peruano. Significa no provisión de servicios públicos, no acceso a los beneficios, a los bonos, por ejemplo. Ahora, algunos me dirán, Daniel, pero yo, a pesar de que esto que personas que necesitan el bono tienen ese beneficio y no han recibido.
Ok, eso tendría que ver probablemente con una inadecuada distribución de la población de acuerdo a los estratos sociales, ¿no? Pero esa es otra cuestión. Aquí el tema es que a través de la ciudadanía podemos hacer libre ejercicio de nuestros deberes y derechos, ¿ok? Ahora, en la actualidad, vamos a decirlo así, hay un nuevo enfoque, digamos, que nos pone en una ciudadanía digital, ¿no? Una ciudadanía digital que implica que podamos actuar en el marco de plataformas digitales, ¿no? En el marco de, digámoslo así, en el marco del uso de las tecnologías, de las TICs, ¿no? En el uso de estas TICs, que de alguna manera nos va a ayudar a tener servicios más rápidos, pero también poder participar de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ser ciudadano digital, ¿qué implica? Ser ciudadano digital va a implicar que vamos a utilizar las tecnologías de información y de comunicación para ejercer nuestros deberes y nuestros derechos. Eso significa que vamos a poseer también una identidad digital, ¿no? Es decir, un conjunto de atributos que están individualizados y que van a permitir la identificación en entornos digitales. Pero además, en el caso de la ciudadanía digital, pues, digamos, como primer momento, y eso está siendo identificado por la futura política de transformación digital que va a salir a la luz seguramente en los próximos meses, es que podamos ejercer mínimamente estas 8 capacidades, ¿no? Aquí podemos observar en la diapositiva una capacidad 1 que tiene que ver con buscar y obtener información, segundo, comunicarse, tercero, entretenerse, cuarto, capacitarse y educarse, quinto, tramitar con organizaciones públicas y privadas, sexto, operar en banca y otros servicios financieros, séptimo, comprar productos o servicios, octavo, vender productos o servicios, ¿no? Entonces, digamos, ejerciendo estas 8 capacidades, estamos ejerciendo nuestra ciudadanía digital en el marco de los deberes y derechos en plataformas digitales. Esto es muy importante, ¿no? Ha adquirido muchísima fuerza hoy en día en el contexto de pandemia, ¿no? En el contexto de COVID-19. Como una nota a pie de página sobre este aspecto, les comento que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM pues viene impulsando la transformación digital en nuestro país, ¿no? Y prontamente vamos a ver una política de transformación digital. Ya existen ya muchos avances, la creación de plataformas de participación, entre otras, ¿no? Hay un conjunto de normativas también que de alguna manera garantizan la participación, pero también la creación de servicios públicos en entornos virtuales. De hecho, también en este marco ya hay una estrategia nacional de inteligencia artificial, ¿no? Aquella que simula a la del ser humano, pero es mucho más rápida y puede obtener con mayores datos, que se puede transmitir a través de diversos sistemas y dispositivos, ¿no? Entonces, de este nuevo enfoque también de ciudadanía digital, podemos ejercer participación, podemos tener una identificación, siempre que lo hagamos en el marco del uso de las TICs a través de las plataformas, ¿no? Entonces, digámoslo así, tenemos dos formas de poder entender con una forma más moderna, si se quiere, ¿no? Entonces, con todo ello, vistas desde la participación, desde el ciudadano digital o de la ciudadanía comúnmente entendida, ¿ya? Los ciudadanos pueden influenciar en esos procesos de toma de decisión de manera individual, de manera colectiva, ¿no? Para tratar de cambiar su realidad. Y para ello necesitamos por lo menos dos elementos básicos. En principio, que existan mecanismos de participación, es decir, que existan esas bisagras, que existan esos espacios donde los ciudadanos pueden participar. Y segundo, creo que como elemento importante es que el ciudadano intente involucrarse, quiera ejercer sus deberes y derechos en esos espacios, en esos mecanismos
de participación ciudadana. Por supuesto, hay muchos más, ¿no? Pero digamos, esto sería lo más básico, porque si no tenemos ningún mecanismo, no tenemos la puerta de entrada, la bisagra. O podemos tener muchísimos mecanismos, pero si no ejercemos nuestros deberes y derechos como realmente sucede, ¿ya? Al final tampoco se ejerce la participación. Otra cosa es hablar si es eficaz, si realmente está colaborando. Ok, esa es la calificación de la participación, donde inciden otros elementos, como la apertura que hay de la administración pública, por ejemplo, para vincular las decisiones o el pensamiento o la opinión o percepción del ciudadano. Es otra cosa. Pero para la participación necesitamos mínimamente estos dos elementos. ¿Ok? Y esto, por supuesto, coadyuva pues el ejercicio de la ciudadanía. Además, esta participación ciudadana, en el caso peruano, es reconocido constitucionalmente. Si revisamos la Constitución en el artículo 2, inciso 17, vamos a poder ver que es reconocido, es decir, realmente está legalizado, ¿no? Y además hay todo un conjunto de normativas que tienen que ver con el proceso de modernización, que tienen que ver con los niveles de gobierno, que tiene que ver con diferentes instrumentos de gestión que garantizan de alguna forma la participación ciudadana en todos los niveles de gobierno y en los espacios de la entidad pública, sobre todo en el marco de la modernización. Recordemos, por ejemplo, nosotros que el último proceso de modernización impulsado desde el regreso a la democracia se da con la ley marco de la modernización de la gestión pública que se da en el 2002. ¿Ya? Y a partir de esto se concibe la participación ciudadana como un elemento clave para brindarle insumos a las entidades públicas para que puedan comprender de la manera idónea qué es lo que necesita el ciudadano y a partir de sus intervenciones generar valor público, que es justamente lo más importante que debe hacer una entidad pública. Grábense bien esa palabrita, valor público, que va a significar justamente que resuelvan el problema, satisfagan las necesidades y expectativas de la población, ¿no? Pero así como tenemos un conjunto de instrumentos que garantizan la participación en todos los niveles de gobierno, también ya hay un conjunto de instrumentos que se están construyendo para poder de alguna manera tratar de fomentar la participación dentro de esa transformación digital que estamos viendo, ¿no? De hecho, la transformación digital, ¿qué implica? Implica, como pueden ver en el gráfico, no solamente la creación de normas, de instancias, de comités, de servicios digitales, confianza digital, plataformas digitales y gobernar por datos. Y todo esto, de alguna manera, incide en que se pueda fortalecer el ejercicio de la ciudadanía digital, de una identificación digital a través de canales digitales como plataformas, sistemas, aplicaciones que nos permitan dar a entender qué está pasando con nosotros, informar, señalar si tenemos algún inconveniente, requerir información, entre otros. Además, les comento, como nota a pie de página, es que el modelo de transformación digital de nuestro país que se viene promoviendo en el marco de esta ciudadanía digital, promueve lo que es el GovTech, ¿ya? Y el GovTech, vamos a llamarlo, es como un enfoque que permite el codiseño, el codesarrollo, co-creación, ¿ya? En un ecosistema de trabajo entre entidades públicas, emprendimiento, pequeñas y medianas empresas, emprendimientos digitales, participación ciudadana, o sea, una conjunción para mejorar la administración pública a través del uso de las TICs. Y esto, justamente, digamos, de manera per se, implica participación ciudadana. Además, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, se ha creado también el Laboratorio de Transformación Digital que implica la participación ciudadana. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero lo que quería, de alguna manera, darles a conocer es que existe un marco también dentro de la ciudadanía digital
para que pueda participar, ¿no? Entonces es relevante tener en consideración también este nuevo espacio de participación. Por supuesto, no todas las personas participan de la misma forma. ¿Esto qué implica? Que hay niveles de participación. Y los niveles de participación tienen que ver con muchos elementos, ¿ok? Estos elementos pueden condicionar a que tengamos desde una participación desde la informativa, pasar a la consultiva, luego colaborativa y una empoderada. ¿Qué significa una participación informativa, no? Significa básicamente que somos receptores de la información. Y esto va a generar una participación indirecta luego de que es asumida por el ciudadano. Es decir, por ejemplo, si recibimos información sobre determinados gobiernos, tal, eso puede desencadenar una participación luego, por ejemplo, en las elecciones, para elegir o no elegir a un candidato, para, digamos, establecer ciertas acciones sociales o no, ¿no? Para establecer si participo en el presupuesto participativo o no, para ver si me organizo o no me organizo, ¿no? Entonces me informa para luego, de manera, digamos, temporalmente después, pueda yo ejercer mis deberes y derechos como ciudadano. Por supuesto, aquí también hay una gran limitación, ¿no? Como parte de la experiencia que tenemos, la experiencia laboral, sabemos que hay lugares en nuestro país donde la información pues llega tardísimo, ¿no? Hay lugares donde el periódico llega a partir de la tarde, ¿no? O incluso en algunos lugares ya no llega. Entonces, informarnos es bien complicado. Ahora, si le añadimos a eso, a las noticias falsas, y si nosotros no somos buenos lectores o estamos instruidos en ellos por poner algún medio de comunicación, la cosa se vuelve peor. Entonces lo que se genera es una asimetría de información y esto condiciona de manera inadecuada nuestra participación, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, aunque es el nivel mínimo, de alguna manera también es sumamente importante. Un segundo nivel de participación implica pues que se cuenten con nuestras opiniones para la elaboración de políticas públicas, planes, programas, proyectos en sí, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando a veces se nos hacen encuestas, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, quien realiza bastantes encuestas en nuestro país es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Nos consultan sobre tal o cual cuestión, ¿no? Entonces, a través de ello participamos, pero al final, digamos, quien toma conciencia de que se va a realizar o no son, digamos, las entidades a través de los principales funcionarios encargados de tomar decisión. Un tercer nivel tiene que ver con la parte colaborativa. Y este tercer nivel implica que el ciudadano pues, se sumerja ya en la creación, por ejemplo, de políticas públicas. Si ustedes pueden observar hoy en día, las políticas públicas que se elaboran en el marco de la Guía de Políticas Nacionales, que explicaba en su momento el doctor Yuri Chesma, van a darse cuenta, revisándolo, que de alguna manera promueve también la participación como una metodología para tener un buen diseño de política pública y para garantizar también probablemente el éxito en su implementación. Entonces, hemos visto el diseño y formulación de algunas políticas públicas que lo han hecho en el marco de la aplicación, por ejemplo, de metodologías de talleres de discusión, focus group, ¿no? Donde hay una como corresponsabilidad para la toma de decisiones, que no se aleja tanto, digamos, de lo consultivo, pero que está un pasito más, ¿no? Porque generalmente cuando esto no sucede, para ciertos aspectos, puede generar conflictos sociales. Recordemos que cuando una política es altamente sensible, si uno no involucra a los actores estratégicos en la participación, lo que puede generar es, uno, o conflictos sociales, o simplemente que no tenga un éxito en la implementación. Y esto, de alguna manera, ninguna de las dos opciones nos conviene, ¿verdad? Un último nivel de participación es en la participación empoderada. Y esto implica, pues, que el ciudadano ejerza todas sus facultades, deberes y derechos justamente para decidir qué es lo que quiere, donde la parte administrativa simplemente participa como facilitadores para recabar lo que realmente quiere la población.
Probablemente hasta este punto todavía no hemos llegado. De hecho, hay otros países que probablemente sí lo han hecho, ¿ya? Pero lo más importante que debemos entender de estos niveles de participación es que nos van a exigir algo que venimos haciendo hoy en día, que sigamos capacitando, ¿no? Nuestro nivel de participación va a ser mucho mejor si nosotros tenemos cada vez más conocimiento y por supuesto también si nos involucramos, ¿no? Entonces vamos a poder colaborar de una manera adecuada a la toma de decisiones si realmente tenemos las competencias técnicas y por supuesto también si tenemos la voluntad. Creo que todo parte de ahí, ¿no? Tener la voluntad, liderar procesos, pero a la hora de, digamos, fomentar algún cambio, hacerlo también de manera adecuada, con evidencia, considerando los aspectos técnicos que siempre son necesarios y útiles a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, hay niveles de participación que debemos tener en cuenta y para ello siempre se recomienda que ustedes puedan capacitarse. Ahora, luego de ver en qué niveles podemos participar, cómo podemos ejercer la ciudadanía, hay espacios de participación. Un primer enfoque, digamos, de los espacios de participación o de la participación ciudadana donde podemos ejercerla, es lo que podemos decir participación nacional, regional y local, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la participación nacional, el Foro del Acuerdo Nacional, pues es un espacio bastante interesante, ¿no? Donde, por ejemplo, participa la sociedad civil, los partidos con representación en el Congreso, la academia. De hecho, cada vez que cuando quieren elaborar algún documento, elaboran talleres regionales, locales, para recoger, de acuerdo a la metodología, ¿ya? La opinión, el sentir, digamos, de los principales actores de la sociedad civil. Por supuesto, siempre es más fácil, de acuerdo a las metodologías cualitativas o cuantitativas, recoger la participación de una sociedad civil organizada, ya que en nuestro país somos más de 33 millones, imagínense cómo sería involucrar a todos a la misma vez, ¿no? Por eso es que hay metodologías que implican ello, ¿no? Algunos resultados, por ejemplo, del acuerdo nacional son las políticas de Estado, ¿no? Las políticas de Estado se han elaborado en ese marco. Otros, por ejemplo, está el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que conocemos como el Plan Bicentenario. Ahora, por ejemplo, hablamos de la visión al 2050, que también se ha construido en ese marco y gracias también al apoyo del CEPLAN, ¿no? Esta visión al 2050, que está orientando el accionar también institucional, se divide pues en 5 ejes, ¿no? El primer eje es que las personas alcancen el potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación. El segundo eje es que haya una gestión sostenible de la naturaleza, ¿ya? Y medidas frente al cambio climático, por supuesto. Un tercer eje es que tener un desarrollo sostenible con empleo digno. Y un cuarto eje es seguir fomentando una sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos. Y el último eje es fortalecer el Estado como tal, su administración, modernizarla, tratar de que tenga servicios públicos con calidad, porque si son servicios públicos con calidad, realmente van a ser muy valorados por nosotros y por supuesto resolver los problemas públicos, ¿no? Entonces, también es el resultado de la participación que se da en este foro del Acuerdo Nacional. Hay otros documentos como Consensos por el Perú, que ha servido, por ejemplo, digamos, como un insumo, ¿ya? Como un insumo para la construcción de la política general de gobierno, ¿no? Antes que hubiera la política general de gobierno, se sentaron a pensar, ¿qué hacemos? Tenemos que delinear un rumbo. Bueno, construyamos los consensos por el Perú. Y en el marco del Foro del Acuerdo Nacional se hizo esto, ¿no? Donde se delineó, pues, importantes aspectos como la construcción de un sistema unificado de salud, garantizar la calidad educativa, ¿no? Eliminando las brechas, ¿no? Que es muy importante, ¿no? En este tiempo, porque si bien la educación virtual se ha trasladado como un instrumento o como una forma de enseñar de manera rápida, desde la comodidad del hogar, probablemente necesite de unos componentes de presencialidad que
garanticen el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, hay que garantizar esa calidad educativa, promover un crecimiento económico sostenible, ¿no? Reforma política, lucha contra la pobreza, en fin, ¿no? También se construyó unos consensos para que de alguna manera se puedan orientar hasta ese momento las políticas que se estaban dando. Luego también tenemos otro espacio de participación nacional. Esto es muy conocida, ya ustedes lo conocen, ¿no? La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, esta que se crea pues en el 2001, ¿no? Y que ha tenido y que tiene un gran arraigo a nivel nacional, en las regiones, en los departamentos, ¿no? Y por supuesto, algunas funciones que tiene esta es concertar propuestas, hacer seguimiento a esas propuestas concertadas, desarrollar capacidades, y esto es muy importante para promover justamente la participación ciudadana. Y en ese aspecto, lo que ha hecho, por ejemplo, la mesa de concertación, que como les decía, hay en los 3 niveles de gobierno, es desarrollar capacidades humanas para la protección de la infancia, en el aspecto social, ¿no? En el aspecto económico, un desarrollo económico, también ha impulsado bastante lo que es la descentralización, ¿no? Recordemos que la reforma de la descentralización se da a partir del 2002, ¿no? Ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? Pero de alguna manera ha ido avanzando. Hoy en día vemos que hay una promoción, por ejemplo, de la política de descentralización, muy importante, ¿no? Para justamente tratar de reforzar esos aspectos, ¿no? Es una, digamos, una medida bastante atinada, ¿no? Pero bueno, la mesa de concertación ha contribuido mucho también justamente en el aspecto social, económico, fortalecimiento de la centralización y con participación ciudadana. En cuanto a la participación regional, por ejemplo, podemos observar que tenemos pues los consejos de coordinación regional, los tan conocidos consejos de coordinación regional, ¿no? Que son básicamente órganos consultivos y de coordinación donde podemos encontrar la participación tanto del gobierno regional, de los alcaldes también, ¿no? Y de la sociedad civil en porcentajes requeridos, ¿no? La sociedad civil organizada, los que pueden participar, pues son organizaciones de productores, gremios, empresariales, laborales, profesionales, agrarios, en fin, ¿no? Y con ello tratar de coordinar, digamos, las prioridades que debe tener, pues, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Regional Concertado, ¿no? La prioridad de las acciones institucionales, que es sumamente importante. En el nivel local pasa lo mismo, tienen, digamos, el mismo tipo que tiene el nivel regional, ¿no? Y otra vez se encargan de coordinar, concertar el plan de desarrollo, ahora provincial y distrital concertado, proponer las prioridades de inversiones, proyectos de cofinanciación, formación de fondos de inversión, entre otros que sean necesarios, ¿no? De alguna manera se elaboran estos consensos y se traslada justamente a los gobiernos correspondientes, ¿no? O sea, hay formas de participar. En este caso, en lo que compete a la ciudadanía, tenemos ya lo que es la participación civil organizada, ¿ya? Ahora, por supuesto, existen muchos otros espacios más, ¿no? Muchos otros espacios más que no estamos abordando, porque obviamente el tiempo siempre nos queda un poquito corto, ¿no? Por lo determinado esta sesión. Pero miren, por ejemplo, quiero rescatar en este momento dos, Copare y Copale. Justamente el día de ayer hablábamos que uno de los instrumentos muy importantes es la construcción, por ejemplo, de los proyectos educativos regionales o la construcción de los proyectos educativos locales, ¿no? Que orientan el desarrollo educativo en el departamento, ¿no? Orientan también a los instrumentos, a las políticas, al plan de desarrollo regional concertado, así como al plan de desarrollo local concertado, regional y local, ¿no? Son muy importantes. Y justamente para su elaboración, porque este documento es de naturaleza prospectiva y estratégica y participativa, se nutren de espacios de participación. Por ejemplo, en el nivel regional está el COPARE, ¿no? El Consejo de Participación Regional, y en el nivel local, el Consejo de Participación Local, el COPALE, ¿no? Entonces,
ya hay espacios donde la ciudadanía, ¿no? Los padres de familia, los docentes, directores, los alcaldes pueden participar para llevar, digamos, su opinión o percepción o coadyuvar a la construcción de estos importantes instrumentos. Es decir, hay gran cantidad de espacios de participación. En el caso de la participación digital, y esto les estaba comentando un poco, ya también, como les decía, hay este espacio de el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, ¿ok? Este espacio tiene como prioridades, digamos, promover pues la participación de la sociedad civil, de la academia, de otros sectores, ¿no? También tiene esa capacidad de poder promover el aprovechamiento de las tecnologías emergentes, ¿no? Fortalecer también el traslado de conocimientos, metodologías ágiles, ¿no? Es un espacio digital que de alguna manera se está constituyendo en uno de los más importantes para la transformación digital. Y algunos ejes de gestión que tiene, pues, es generar retos y desafíos públicos, incubación y escalabilidad de proyectos digitales, gestionar el conocimiento y la investigación en materia digital, y por supuesto desarrollar herramientas digitales que sirvan para la administración pública, ¿no? Entonces, en ese marco se han hecho un montón de actividades, seguramente si ustedes pueden revisar lo que es la página de esta Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que es la que lidera el proceso, van a poder ver, pues, por ejemplo, la Datatón, ¿no? También los bootcamps sobre servicios e innovación digital, algunos eventos de Open Data Day Perú, ¿no? O sea, hay un montón, ¿no? Hay un montón, Datatón por la integridad, una encuesta ciudadana digital, en fin, hay un montón de actividades que de alguna manera colaboran para la participación del ciudadano en el entorno digital, ¿ok? Ahora, hay un instrumento también sumamente importante de participación, ya que es el presupuesto participativo, también enormemente conocido, y aquí les refrescamos un poco, ¿no? Que básicamente es un instrumento, pues, de política y de gestión, como dicen, ¿no? Donde, digamos, los aspectos esenciales que tiene este instrumento es que se van a poner de acuerdo quiénes, las autoridades y los representantes de las organizaciones de la población. ¿Para qué? Para precisar juntos los resultados que se quieren obtener, en qué se van a invertir los recursos del gobierno local o del gobierno regional, ¿no? Entonces, es importante porque además lo que se tiene que buscar a través de este instrumento es que se haga realidad esos objetivos que están en los planes de desarrollo regional concertado, ¿no? Entonces, resaltando, a través de esos instrumentos se van a definir, pues, qué se quiere lograr, cómo y en qué se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta, por supuesto, la visión y futuro de los objetivos que están en el plan de desarrollo concertado del distrito, de la provincia o de la región. ¿Ok? Ahora, observando, por ejemplo, el presupuesto participativo regional de Junín, ¿no? El 2021 se postergó por el tema de la pandemia, pero tenemos el 2020, ¿ya? Vemos que se enfocó básicamente en aspectos sociales y económicos, ¿no? Como creación de servicios de educación superior universitario, mejoramiento de servicios educativos, ¿no? Pero no había ninguno relacionado, por ejemplo, al medio ambiente, ¿no? Para generar un ecosistema. Tampoco había uno que esté relacionado con brechas de género, ¿no? Tan importante que lo que hemos estado observando el día de ayer, ¿no? Que así como se postergó en Junín, también se postergó en Puno, ¿no? De hecho, por ejemplo, para el 2022, el gobierno regional de Puno ha sacado un comunicado, ¿no? Donde se suspende el proceso de presupuesto participativo, ¿no? Por el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos instrumentos en la actualidad también están en descanso, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Ahora, igual, más adelante, cuando ustedes quieran participar, van a poder acceder, pues, por supuesto, a estos espacios, ¿ya? Por ejemplo, hay un aplicativo, ¿ya?
No sé si están viendo en la pantalla, voy a darle clic, a ver si se abre. Me confirman, por favor, si se abre. ¿Sí? Por favor. Karen, ¿están viendo el aplicativo del MEF? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, bien. Entonces, para ver nuevamente, volvamos, ¿no? Cuando ustedes más adelante quieran darle un seguimiento, pues, ¿no? A su presupuesto participativo, aquí en los PPTs que vamos a compartir prontamente, por ahí he visto en alguna participación que están consultando eso, ¿no? Por ejemplo, entran a esta página, ¿ya? Y por supuesto que planificación tiene su acceso, ¿no? Pero como ciudadanos también podemos acceder, miren, ¿no? El gobierno regional o el gobierno local. Voy a ponerle, no sé, por ejemplo, 2020, ¿ya? Porque en 2020 algunos sí tenían, o 2019, ¿ya? Vamos a intentar probar de manera rápida. Le damos clic aquí y buscamos, ¿no? A ver, vamos a buscar, aquí no está Junín y Puno, a ver, busquemos, ya, vamos a darle ahora a Puno, ¿ya? Porque hemos hablado, a Puno vamos a dar, ¿ya? Y le damos ingresar. ¿Ok? Y ya está, nos abre la página, ¿no? Y aquí tenemos operaciones, consultas agregadas. Le damos clic y me sale todos los ítems que yo puedo consultar. Mire, el equipo técnico, el comité de vigilancia, todo lo relacionado para exportar, para reportar, en fin, ¿no? Una cantidad de instrumentos que nos van a ayudar de alguna manera a entender lo que es, pues, digamos, el presupuesto participativo y hacerle seguimiento, ¿no? Y esto se ha hecho, por supuesto, para que nosotros tengamos acceso, ¿no? Para que también se ejerza esto en el marco de la transparencia y podamos tener mucho conocimiento. ¿Ok? Entonces, en ese marco de todos los instrumentos o los mecanismos de participación nacional, regional y local, yo quiero hacerles una primera pregunta. ¿Han ejercido esa ciudadanía de la cual estábamos conversando a través de alguno de esos mecanismos de participación nacional, regional o local? Por favor, agradeceremos puedan soltar la votación para que ustedes voten conscientemente, ¿ya? Y saber si han ejercido su ciudadanía, ¿no? Es sumamente interesante que ustedes hayan realizado eso, ¿ok? Ya les ha aparecido en pantalla, por favor, voten conscientemente, ¿sí? Se han ejercido a través de alguno de estos mecanismos en Puno y en Junín. Vamos a observar si esto se ha hecho efectivo. A ver, vamos a observar. Todavía hay gran cantidad de participantes que faltan dar su voto, ¿no? Nuevamente repetimos la pregunta. ¿Ha ejercido su ciudadanía a través de algún mecanismo de participación nacional, regional o local? Esto, por supuesto, ha coadyuvado a que de alguna forma podamos incidir en el presupuesto, en los proyectos, ¿no? En las decisiones públicas. A ver. Ok, vamos viendo todavía. Yo creo que podemos participar un poco más, ¿sí? Ok, miren, la cosa está bastante pareja, ¿no? Está casi 50-50. O sea, realmente parece que sí, ¿no? Ahí se han aprovechado varios espacios de participación en Puno y en Junín. Muy bien, vamos a cerrar allí, por favor, y vamos a mostrar los resultados para poder ver si cómo ha quedado, ¿no? Mostramos los resultados y un 51% de los votantes dice que sí ha ejercido su ciudadanía. Muy bien, ¿no? Es interesante este dato, quiere decir que son, digamos, una población bastante participativa, ¿no? De repente aquí hay que trabajar no probablemente sobre la existencia de mecanismos, que como hemos visto hay un montón de mecanismos,
sino por fortalecer sus competencias y habilidades para la participación, ¿no? Interesante. Muy bien. Seguimos. Entonces, habíamos visto un primer enfoque de la participación desde los 3 niveles de gobierno, ¿no? Tenemos un montón de mecanismos, ¿verdad? Pero ahora veámoslo desde las funciones que tiene el Estado peruano. Entonces, ¿qué funciones tiene el Estado peruano? ¿No? Tiene una función electoral, tiene una función jurisdiccional, una función legislativa, ¿no? Tiene varias funciones y en ese marco también nosotros podemos participar, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo, por favor, para que puedan profundizar mucho más esto, ¿ya? En el transcurso de las sesiones, yo les voy a pasar lo que es el texto importante que he sacado de la Contraloría General de la República, que son aproximaciones a la participación ciudadana, ¿ya? Que es un texto que ha salido recientemente, ¿ya? En el 2021. Entonces, este texto, así, de manera específica se llama Una aproximación a los mecanismos de participación ciudadana en el Perú. Pueden descargarlo de manera gratuita, si ustedes desean, a través, por ejemplo, de la página de San Google, ¿no? Pueden ingresar de manera fácil y descargarlo. De todas maneras, vamos a compartirlo como parte de los materiales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una primera participación ciudadana de acuerdo a la función electoral va a significar pues que nosotros podamos elegir y ser elegidos, ¿no? Es la, digamos, participación más tradicional que tenemos. Algunos dirían la participación más sencilla de poder realizar, ¿no? Aunque no todos hemos tenido la misma oportunidad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el sufragio femenino recién se ha dado reconocimiento en 1955, ¿no? O sea, todavía está un poco relegado. Y de hecho, de ahí a votar, de ahí de ser elegido, todavía hay una larga brecha, ¿no? De hecho, la participación femenina, digamos, por ejemplo, para los cargos todavía va en aumento, ¿no? Si bien se ha dado una ley de paridad en la alternancia en las listas, eso de alguna manera puede coadyuvar a mejorar la participación de la mujer, ¿no? Pero en este caso en elección, no en el voto, ¿no? Entonces, si revisamos un poco los datos, por ejemplo, la población electoral, que son aquellos que votan en el marco de esta función electoral que tiene el Estado, en la última elección general somos más de 25 millones de peruanos, ¿no? ¿Ok? Pero veamos cómo ha sido la participación, por ejemplo, ¿no? A nivel nacional, ya en estas últimas elecciones, como somos más de 25 millones de electores, los asistentes, es decir, los que han votado, son 17 millones, más de 17 millones. Pero miren cuántos ausentes, más de 7 millones, ¿ya? La realidad que tenemos pudo haber sido cambiada o fortalecida o favorecer a otros candidatos, no lo sé, si las personas, si los ausentes también hubieran votado, ¿no? Más de 7 millones. Pero veamos la realidad ahora en cada departamento. ¿Cómo fue? A ver, Junín, empecemos por Junín, con esta función que tienen ustedes, ¿no? En la función electoral del Estado. Miren, ¿ah? De los 982.000 electores hábiles en Junín, participaron 706. ¿Cuántos ausentes hubo? 275.000. Es una gran cantidad que representó casi el 30% de la población electoral. Es un dato bastante curioso, ¿ah? Un dato bastante curioso. Eso quiere decir que realmente ha habido, podríamos decir, una gran ausencia. Pero veamos ahora qué provincia es la que ha tenido más ausentes. Si verificamos las provincias, por ejemplo, en Huancayo, 108.780 personas ausentes, ¿no? Es decir, de los 275.000, ya casi la mitad, un poquito más, ¿no? Entonces, Huancayo ha aportado un número de ausentes en estas elecciones, no ha ejercido la participación
como teníamos hacerlo, ¿no? Muchas veces, y esto es como un llamado también de atención, ¿no? Muchas veces nos quejamos, muchas veces, pero también debemos de participar, ejercer este derecho importante, ¿no? Porque contribuye a la toma de decisiones, ¿ok? En Puno, vayamos a Puno, por ejemplo, ¿no? En Puno, ya, de los 922.000, ya, asistieron 755.000. ¿Cuántos fueron los ausentes? 166.764 personas. También es una gran, casi igual a Junín. Veamos qué provincia fue donde se ejerció menos participación. Otra vez, en Puno, 31.811. Claro, es bastante menor, ¿no? A Junín, pero digamos, para Puno representa más del 17% de sus electores, ¿no? Entonces, en esta primera función electoral del Estado, parece que en esta última elección no la estamos ejerciendo de manera adecuada. No estamos aprovechando ese mecanismo de elección democrática. Tenemos una segunda forma de participación de acuerdo a la función jurisdiccional que tiene ya el Estado peruano, y la función jurisdiccional tiene que ver con la justicia, pues, ¿no? La justicia ordinaria. Aquí no hay muchos mecanismos de participación directa. En todo caso, si observamos, por ejemplo, la elección de los jueces de paz, podríamos decir, como ellos inciden en la justicia, por ejemplo, comunal, que sí hay una forma de incidir en la justicia a nivel comunal, ¿no? O sea, recordemos que los jueces de paz, pues, son ciudadanos reconocidos y respetados de su comunidad, ¿ya? Y que son elegidos democráticamente en su territorio, ¿no? Entonces, la labor del juez de paz, pues, aunque es gratuita, tiene una gran responsabilidad, ¿ya? Digamos, no es necesario que conozcan la ley porque en algunos casos actúan de acuerdo a las costumbres del territorio, ¿no? Y de alguna manera tratan de establecer los equilibrios de justicia en su comunidad, ¿no? Para un mayor dato, ustedes van a poder revisar la ley 29.824, ¿no? La ley conocida como Ley de Justicia de Paz, donde van a encontrar todos los requerimientos en ese aspecto, ¿no? Pero, digamos, se puede incidir de manera indirecta, al menos a través de la elección de los jueces de paz. Y además, la participación ciudadana también se puede dar ya, o sea, a través de las rondas campesinas, ¿no? Que de alguna manera trabajan de manera coordinada, por ejemplo, con los jueces de paz. Y de esa forma también se incide en la justicia, ¿ok? Una siguiente función tiene que ver con la función legislativa que tiene el Estado peruano. Ojo aquí, por favor, ¿ya? Esta función legislativa puede darse a través de la reforma constitucional, formación de leyes, ordenanzas, referéndum, en fin. Nosotros los ciudadanos podemos también incidir y participar en esta función legislativa, ¿ya? Y una forma garantizada de poder hacerlo es a través de la ley 26.300, ¿no? La famosa ley de los derechos de participación y control ciudadano, ¿ok? En ese marco, por ejemplo, está la participación a través de las iniciativas de reforma constitucional. Recordemos que toda reforma constitucional, ¿ya?, debe ser aprobada con el Congreso con una mayoría absoluta legal de su número de miembros y ratificada mediante referéndum. Ahora, podría emitirse, digamos esto, ¿ya?, siempre y cuando se obtenga en 2 legislaturas, digamos, una votación favorable, ¿ya? Entonces, eso es más o menos el camino normal de una reforma constitucional. Pero, en el caso que nos convoca hoy en día de la participación ciudadana, nosotros también podemos incidir justamente en este punto, ¿no? ¿Y cómo podemos incidir en una reforma? Hay varias etapas para eso y tiene que ver con, por ejemplo, la compra del kit electoral, ¿no? Esto lo hacemos en la OMPE
¿no? Y a partir de allí, de alguna manera, tenemos que recolectar firmas. Para el caso del referéndum, perdón, para el caso de la reforma, ¿ya? Nos piden, por ejemplo, un total del 0.3% de la población electoral total, ¿no? Entonces, compramos el kit, obtenemos las firmas, luego todos estos planillones los pasamos al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, en coordinación con el RENIEC, hacen la verificación, ¿no? Si todo está bien, si todo procede, si se cumple con, digamos, los plazos, entonces este proyecto de reforma constitucional se traslada ya a el Congreso de la República para que siga el trámite correspondiente, ¿no? Entonces, como ciudadanos también podemos incidir, pero evidentemente nos piden una adhesión de firmas, una gran cantidad de firmas. Ahora, también podríamos incidir, por supuesto, en la formación de leyes, ¿no? Y igual, esto es garantizado pues por la ley 26.300, ¿ya? Y tiene básicamente la misma forma, ¿no? Hay que comprar un kit electoral, ¿no? No, digamos, no tiene que ser menos del 0.3%, ¿ya? De la población electoral, ¿ya? Compramos el kit. A la hora de comprar el kit debemos tener ya listo el proyecto de ley, porque solo así la OMPE nos da el visto bueno, digamos, ¿no? Luego de la recolección de las firmas, ya esto lo vamos a pasar nuevamente al jurado, el jurado lo comprueba con el RENIEC, y de alcanzar el número de firmas necesarias, ya el proyecto se remite, por supuesto, al Congreso de la República. Ahora, hay una salvedad aquí, es que este tipo de forma de participación ciudadana para la formación de leyes tienen prioridad en el Congreso de la República, porque luego de que ingresa, los proyectos de ley van a la comisión correspondiente, ¿no? De salud, etc., ¿no? Y el Congreso tiene un plazo de 120 días calendario para emitir, digamos, el dictamen del proyecto de ley, ¿ok? O sea, hay una prioridad en este caso. Luego también tenemos las iniciativas de normas regionales y locales, ¿ya? Estas iniciativas pueden darse para la creación, pues, de ordenanzas, de decretos, en fin, ¿no? Y nuevamente, tienen, digamos, tienen una misma metodología. La compra del kit, luego la recolección de las firmas, ¿ya? Luego de la recolección de las firmas, que tiene que ser aproximadamente más del 1% del total de electores del distrito, de la provincia, ¿no? Entonces, se pasa a la verificación de las firmas, el jurado lo traslada al RENIEC y nuevamente llegan al el Consejo Regional, Distrital, Provincial. Ya una vez allí, por supuesto, este proyecto de ordenanza, de norma, de decreto, puede ser rechazado o no, porque por supuesto está ya en el libre albedrío del Consejo Regional o distrital, ¿no? Entonces, hay una forma también de poder incidir, miren, interesante. Otro punto es el referéndum, ¿no? Este referéndum ya es una forma en que nosotros los ciudadanos podemos pronunciarnos, ¿no? Sobre temas importantes, nuevamente, como la Constitución, sobre la aprobación de leyes, normas regionales, porque esto puede darse en el nivel nacional, regional y local. Como pueden ver, de acuerdo a cada nivel, se exige un número, un porcentaje ya de la población adherente para que pueda, en la recolección de firmas, para que se pueda acceder a este referéndum, ¿sí? Por ejemplo, hemos tenido, digamos, el último referéndum ha sido en el 2018. Ustedes recordarán, ¿no? Cuando se consulta a la ciudadanía ya sobre el cambio ya del Consejo Nacional de la Magistratura, ya que sea la Junta Nacional de Justicia, donde se consulta también sobre la regulación del financiamiento de organizaciones políticas, donde se pregunta sobre la bicameralidad y donde también se consulta si se prohíbe o no la reelección inmediata.
¿ok? Eso se consultó, ¿ya? Y de acuerdo a los resultados del referéndum, por ejemplo, haciendo un recordaris, ¿no? En cuanto a la reforma sobre la conformación y función de la Junta Nacional de Justicia, pues la opción ganadora fue sí, ¿no? Sí ganó. Ahí todos los peruanos dijimos que sí, con más de 13 millones. En el caso de la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas, la opción también sí, ¿no? Y por eso es que ahora se financian a los partidos políticos también. En el caso de la reforma 3, se aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios. Sí, se aprobó también, ¿no? Que no haya la reelección. Más de 13 millones de peruanos, de los 25 y pico, o sea, casi la mitad, un poquito más, sí, casi, no, un poquito menos de la mitad, ¿no? Un poquito más, ¿no? 12, 24, claro. Más de la mitad estuvo de acuerdo, ¿ok? Y en cuanto a la reforma constitucional que establece la bicameralidad, le dijimos que no, ¿no? Recordemos que en ese momento, el presidente, en ese momento, el señor Vizcarra, estaba de acuerdo con esto, ¿no? Que se dé la bicameralidad, pero el proyecto de ley llegó al Congreso y se modificó, le dieron otro matiz a la bicameralidad que se iba a aplicar y por eso que, digamos, se dijo que digan que no, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en contra de lo que se había presentado, digamos, normalmente y que estaba en el marco de una reforma política organizada, ¿no? Entonces, estos fueron, digamos, algunos resultados del referéndum. Ahora, tenemos otro tipo de participación, ¿ya? Esto ha sido abordado de alguna forma también ayer por el doctor Yuri Chessman y va a ser abordado también ahora en el siguiente tema que se elabore. Pero esta función ejecutiva que tiene el Estado peruano a través de sus 3 niveles de gobierno implica la elaboración de políticas públicas, ¿no? Tratar de participar en políticas públicas. ¿Y qué significa que participemos en políticas públicas? Significa que participemos en la toma de decisiones, en la construcción de soluciones para tratar de reducir los problemas públicos. Pero también una dimensión bastante anexada a las políticas públicas es la gestión pública. Recordemos que la decisión, el quehacer del Estado diariamente se dimensiona en 2 aspectos: políticas públicas y gestión pública. Las políticas públicas son aquellas soluciones, cursos de acción gubernamental para solucionar problemas públicos, como ya dije. Y la gestión pública es aquello que hace realidad, ese conjunto de sistemas, procedimientos que vuelven realidad las soluciones que se han diseñado. El ciudadano puede participar en estos 2 aspectos, ¿no? De hecho, en las políticas públicas se está incluyendo actualmente, de acuerdo a la metodología de ese plan, gran participación de la ciudadanía. Y por supuesto en la gestión pública, por ejemplo, en el tema de producción de servicios públicos. Ahora, en el marco, por ejemplo, de la transformación digital, se promueven encuestas para crear servicios públicos. De hecho, hay una nueva forma que se está instaurando actualmente en el Estado peruano, y es crear servicios, por ejemplo, a través del prototipado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero crear un servicio, yo creo una maqueta de esto, luego lo vuelvo un piloto y lo implemento para ver si está bien y a ver qué ajustes le hago. Esos ajustes justamente vienen de la recomendación de la ciudadanía y se da en el marco de la gestión pública, ¿no? Entonces, de alguna forma también se va a incluir participación en estos nuevos espacios, ¿ok? Entonces, esta participación, la OSDE en el 2017, en el tema de juventud, sacó un estudio, por ejemplo, sobre la participación juvenil en las políticas públicas, y nos decía que es bastante limitado, ¿no? Todavía no hay una participación eficaz, si se quiere. En el caso general de todos los peruanos, ¿ya? No hay un estudio que revele realmente el nivel de participación, pero por ejemplo, a través de la encuesta nacional de hogares, ¿ya? Del INEI, podemos ver que hay una escasa participación de la ciudadanía. De hecho, donde no se participa casi nada es en los partidos políticos. Donde se suele participar un poquito más son en programas sociales, ¿no? En voluntariados, por ejemplo, hay una gran participación.
pero a veces esto no tiene mucha relevancia o no inciden tanto en la función ejecutiva que tienen los tres niveles de gobierno. ¿Ok? Entonces, una última pregunta para cerrar esta exposición, ¿ya? Les consulto, ¿ya? En el marco de esta nueva forma de participación, de acuerdo a las funciones que hemos visto, ¿ya? Ha tenido participación en el marco de la función legislativa, ¿ya? De su gobierno regional o local. Por favor, soltemos la pregunta, ¿ya? Para recordarles un poco, la función legislativa tiene que ver con la formación de ordenanzas, de leyes, ¿no? De la normativa regional, local. Han incidido a través de los mecanismos que hemos explicado, han participado. A ver, vamos a ver, porque en la pregunta anterior veo que sí, ¿no? Han participado en los mecanismos regionales, pero vamos a ver si de acuerdo a la función, a las funciones que hemos mostrado, si realmente sí lo han realizado. A ver, participemos por favor y con esto vamos cerrando la exposición. A ver. Bien, muy bien, estamos participando un poco más para dar los resultados. A ver. A ver, si ya está, podemos mostrar los resultados, por favor, de esta... podemos mostrar los resultados ya. ¿Sí? Bien, entonces, vemos que del total de participaciones hay un 69% que no ha participado en esta función legislativa, ¿no? Formación de leyes, ordenanzas, decretos, etc., en sus respectivos niveles de gobierno. Y hay un 31% que sí lo ha realizado. ¿Ok? Entonces, eso los invita, de alguna forma, a que sí lo puedan hacer y de repente en otras sesiones, de manera, a partir de nosotros o ya de manera individual, puedan profundizar en estos mecanismos que también existen de acuerdo a la función legislativa del Estado peruano en estos niveles de gobierno. ¿Ok? Muy bien, esto ha sido todo en cuanto a mi participación. Muchísimas gracias.